Muy buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es María Delfina Chá Rodríguez. Mi nombre es Melanie Solano Ureña. Mi nombre es Valeria Alvarado Macís. Y nosotros vamos a hablar sobre el tema de colitis ulcerativa crónica. Vamos a compartir la presentación. Vamos a ver. Compañeras, si me hacen el favor de confirmar que se pueda ver. Correcto, sí se ve. Las dejo en manos de los compañeros. Bueno, el tema que nos correspondió, el tema que elegimos para este segundo caso clínico es la colitis ulcerativa crónica, en donde nos planteamos los siguientes objetivos. Siguiente. Como objetivo general, identificar los distintos mecanismos fisiológicos que se encuentran afectados o involucrados en la patología identificada como colitis ulcerativa crónica. Y como objetivo específico, mencionar las diferentes anomalías que se pueden presentar en la evolución de la patología en el paciente. Siguiente. Bueno, como parte de desarrollo, de manera introductoria, vamos a explicar un poco lo que es la colitis ulcerativa, que esto es una enfermedad inflamatoria ulcerosa crónica de la mucosa del colon y está caracterizada la mayoría de veces por diarrea sanguinolenta. También pueden haber síntomas extraintestinales, en particular la artritis. La inflamación causada por la colitis ulcerosa compromete la mucosa y la submucosa y hay un límite definido. También es importante mencionar que el colon, la parte del intestino grueso, cumple con funciones importantes en el tubo digestivo, que estas van a separar las toxinas o sustancias de desecho del cuerpo y convertirlas en una masa para lo que es su eliminación. También es importante mencionar que solo en enfermedades graves compromete lo que es la parte muscular de la mucosa. Ok, cuando un paciente cuenta con una crisis de colitis ulcerativa, es indispensable que se realicen ciertos estudios o exámenes, ¿verdad?, para identificar el nivel o la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Entre los exámenes, ¿verdad?, clínicos que se deben realizar para el correcto diagnóstico de la enfermedad, contamos con el hemograma completo y VHS. Hemograma quiere decir el análisis de sangre que se evalúa la salud del paciente en general, ¿verdad? En ella se evalúan los niveles de glóbulos rojos o eritrocitos, los niveles de glóbulos blancos o leucocitos, se evalúa lo que serían los niveles correctos de plaquetas, de plasma, y importante también se evalúan los niveles de hemoglobina, que recordemos que la hemoglobina es la proteína encargada de transportar oxígeno en todo el cuerpo por el torrente sanguíneo. Además, el estudio de VHS quiere decir es el estudio que se practica para identificar la velocidad de eritrosedimentación, que esta es la porción en la cual los eritrocitos o glóbulos rojos se agrupan en sangre no anticoagulada, ¿verdad? También está lo que sería la creatinina, los electrolitos plasmáticos, sodio, potasio, cloro, magnesio, la albúmina, que la albúmina es la proteína que ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtren los tejidos, que es una de las proteínas más importantes y más abundantes en todo el cuerpo. Luego está lo que serían los exámenes de glicemia, pruebas hepáticas y estudio de Clostridium difficile. No sé si está en inglés o francés, pero ese es el término que se utiliza para una bacteria que llega a provocar o a causar diarrea. Tenemos que para pacientes con lo que sería la colitis ulcerativa grave, el tratamiento antibiótico empírico no ha demostrado beneficio como tal. Sin embargo, existen situaciones en que se considera el uso de antibióticos, por ejemplo, en los antecedentes epidemiológicos de exposición infección demostrada por un enteropatógeno y signos de sepsis o megacolon tóxico. El medicamento no debe ser retrasado mientras se esperan los resultados microbiológicos.
debido a que esto puede dar un inicio abrupto de diarrea, vómitos o fiebre alta, e incluso antecedentes de contactos o viajes. El concepto como tal de megacolon se describe como una dilatación masiva del intestino grueso, no causada por una obstrucción mecánica, lo que genera cierta dificultad para el proceso correcto de la eliminación de las heces. Esto puede ocasionar una obstrucción en el segmento del colon afectado, lo que produce malestares a nivel del tejido digestivo, como por ejemplo el estreñimiento. Puede ser causado por lesiones en las terminaciones nerviosas del intestino. Esto hace que las contracciones producidas por el sistema nervioso entérico no se logren con los ciclos respectivos en que se producen o se pierdan. También es importante mencionar que pacientes con crisis grave de colitis ulcerosa deben ser evaluados con lo que sería una radiografía de abdomen simple, como se muestra en la imagen de la presentación, a su ingreso, con el fin de detectar precozmente signos de líleo, megacolon o perforación. El hallazgo del hilio o dilatación del colon se asocia a mayores tasas de colectomía. También permite confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de la enfermedad, mientras que los pacientes con exacerbación permite evaluar la dificultad que esta presenta. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación se menciona lo que serían los mecanismos fisiológicos que se ven afectados por la patología colitis ulcerativa crónica. En primer lugar, tenemos la diarrea. Este es uno de los principales síntomas. Normalmente la digestión de los alimentos se inicia en la boca. Tras pasar por el estómago, el alimento parcialmente digerido se mueve hacia el intestino delgado, donde la mayoría de los nutrientes son absorbidos. Después, el bolo de la comida en un estado acuoso pasa al intestino grueso, donde normalmente se absorbe la mayor parte del agua para que se puedan formar unas heces sólidas, que terminan acumulándose en la última parte del colon para finalmente ser expulsadas. La diarrea es una enfermedad inflamatoria intestinal. La diarrea en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que sería la colitis ulcerosa, se da cuando durante un brote que afecta al colon, las células en el revestimiento de esta parte del intestino se inflaman y no funcionan correctamente. Por lo tanto, es una situación en la que el colon no puede absorber todo el líquido y las heces permanecen sueltas y acuosas o incluso completamente líquidas. Suele tener sangre o pus, al menos para esta patología. Al ser menos compactas y más líquidas, las heces pueden moverse de forma más rápida a través del colon, causando un mayor número de evacuaciones y con más frecuencia. Cabe mencionar que las personas con colitis ulcerativa que experimentan la diarrea como síntoma sienten una imposibilidad de realizar sus actividades cotidianas con normalidad, ya que este síntoma aparece en cualquier momento del día sin previo aviso. El segundo mecanismo fisiológico que se ha afectado sería el dolor abdominal. Este no es muy frecuente y en general es más leve. El dolor abdominal se debe principalmente a la inflamación del intestino grueso, que la colitis ulcerosa como tal ocasiona, y de igual forma el deseo de defecar a causa de la diarrea que genera dicho dolor. Este se suele aliviar tras la defecación. Cabe mencionar que el mismo puede afectar tanto el apetito como la capacidad de digerir y absorber los alimentos. Y como tercer mecanismo fisiológico tenemos lo que sería la rectorragia. Es un síntoma muy frecuente. En primer lugar, es importante mencionar que la rectorragia es un signo clínico que se define como la emisión de sangre roja por el ano de forma aislada o junto con las heces. La sangre emitida de forma aislada puede aparecer tanto en el papel higiénico como directamente en el inodoro. La complicación más frecuente de la colitis ulcerosa son las rectorragias profusas, que como se mencionó anteriormente, la eliminación de sangre roja abundante a través del ano, por esto causado por el sangrado de las úlceras. No es infrecuente en estos casos la asociación de otros síntomas, como se mencionó anteriormente, sería la diarrea y también una emisión de moco. La emisión de sangre sin otros productos patológicos puede ocurrir por la colitis ulcerosa con afectación limitada al recto, que sería una proctitis ulcerosa. Bueno, y como cuarto mecanismo fisiológico tenemos lo que es el tenesmo, que fisiológicamente afecta lo que es el sistema nervioso, específicamente en la
mucosa del colon. Acá el testemos lo que incluye es eliminación de sangre o moco por medio de las heces y también es conocido comúnmente como una defecación impetuosa o una sensación de evaluación incompleta. En sentido proximal de las ulceraciones, estas pueden hacerse blandas y pueden tener más de 10 deposiciones por día. Del mismo modo, también se ve afectado lo que es el sistema nervioso, ya que las personas pueden estar con las sensaciones de que le puede ocurrir esto en algún lugar o no van a poder salir tranquilos porque no se sienten cómodos o incluso porque no les pase y van a estar como con el nerviosismo de que esto pase. Lo que es la pérdida de peso, esta se ve afectada lo que es igual el sistema digestivo y lo que es el sistema nervioso del mismo modo. ¿Por qué? Porque durante el brote normal de perder peso, lo que se va a producir es una actividad inflamatoria que incrementa el gasto energético y esto puede ocurrir que se dé una diarrea o se dé hasta el mismo tenesmo y que se vayan a perder los nutrientes necesarios para el cuerpo. Entonces, se va a dar que la persona va a tener una malnutrición y puede esto perjudicar lo que es a la persona como tal. Lo que es la anemia, tenemos de igual modo. Se ve también involucrado lo que es la pérdida de peso, porque a la hora de que vamos perdiendo nutrientes, se va perdiendo sangre por las mismas ulceraciones. Esto va a ocurrir que una persona vaya perdiendo eh, tanto nutriente, tanta sangre, que lo que le puede provocar es que se vea perjudicada en este sentido. Si se produce una pérdida de peso, se va a perder muchos nutrientes esenciales en el cuerpo. Entonces se puede dar lo que es la anemia. Y de igual modo se ve afectado lo que es el sistema nervioso por las mismas razones. Ok, otro de los mecanismos fisiológicos afectados sería el séptimo, sería la fiebre, que es cuando existe un aumento de la temperatura corporal normal del cuerpo, superior a 38 grados comúnmente, ¿verdad? Es un síntoma importante en el cuerpo porque está presente en la mayoría de los procesos donde ocurre la ruptura de homeostasis, ¿verdad? Eso se puede también identificar como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, ¿verdad? También se puede identificar como un signo de alarma que nos da el cuerpo a nosotros para decirnos que algo no anda bien también. Y por lo general la fiebre se da cuando existe algún tipo de infección en el cuerpo. En lo que sería la colitis ulcerativa, la fiebre está presente en el paciente afectado con más de 40 grados y esta es provocada por la inflamación intestinal que ocurre debido a esta patología. Lo que sería el mecanismo, bueno, la parte de cansancio y fatiga, es una sensación de falta de energía o pesadez que el paciente siente, ¿verdad? La persona no se siente con energía luego de que duerme. Es esta patología, bueno, el cansancio ocurre debido a una respuesta del cuerpo también por la inflamación intestinal que causa la colitis ulcerativa. También se puede expresar como un síntoma del miedo, digámoslo así, porque por decirlo así, el paciente al estar con tantas deposiciones durante el día, a la hora de ir ya a dormir, él está pensando o inconscientemente está pensando o tiene miedo de quedarse dormido y que tal vez no le dé tiempo de llegar al baño o que le ocurra una incontinencia, ¿verdad? Este tipo de síntomas también puede llegar a producir un trastorno de sueño, falta de concentración y de memoria, ¿verdad? Lo que sería también la anorexia, como lo comentó la compañera anteriormente, esto puede producir una pérdida de peso. La anorexia se define como un trastorno alimenticio, ¿verdad? Que se debe a la falta de apetito que se presenta en el paciente por el malestar ocasionado de la enfermedad, ¿verdad?
Esto, al provocar la pérdida de peso, se produce una desnutrición en el paciente debido a que como no tiene sus tiempos de comidas adecuados, pues no puede consumir la cantidad correcta de nutrientes, de vitaminas, de proteínas que el paciente necesita para un proceso adecuado de mostrarse como tal. En lo que sería la población pediátrica que llega a padecer esta anomalía o esta patología, perdón, llega a darse un bajo crecimiento corporal, lo que también se conoce como un retraso de crecimiento, y también se refiere a la enfermedad metabólica ósea, que lo que se refiere es a eso, que el paciente al no consumir la cantidad adecuada de nutrientes que necesita, pues no puede producirse un adecuado crecimiento de los huesos como tal, ¿verdad? También entre las otras manifestaciones se pueden producir extraintestinales, ¿verdad? Como parte de los mecanismos fisiológicos afectados por esta patología. Entre ellas se incluye, bueno, estas manifestaciones son reflejadas aproximadamente solamente en el 10% de la población que padece esta patología. Entre ellas están las articulaciones, que son episodios de inflamación de las articulaciones, más que todo en las extremidades, llámese articulación, bueno, en los tobillos, en las muñecas, en la cadera, en los hombros, ¿verdad? Eso se conoce también como artritis, que se afecta, se pueden producir artritis poliarticular, que eso quiere decir cuando hay artritis en una o más articulaciones, y la espondiloartropatía, perdón, que eso se refiere a las articulaciones, perdón, a nivel de columna vertebral y sacroiliacas. Lo que sería con la piel, se pueden producir eritema nodoso, que son una aparición de bultos o pelotitas dolorosas y rojas, más que todo en las piernas. Lo que sería pioderma gangrenoso, eso aparece en las manos y en los brazos. Son pequeñas lesiones o ampollitas que aparecen en la piel, y lo que ocurre es que cuando se unen, destruyen la zona que afecta, ¿verdad? Lo que serían los ojos puede llegar a producir conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de ojos, visión borrosa, fotofobia, que recordemos que la fotofobia es cuando la persona no tolera, ¿verdad? La luz, digámoslo así, que eso también es un síntoma comúnmente dado en las personas cuando tienen migraña o jaqueca. En lo que sería el hígado, puede producir cirrosis, piedras en la vesícula también. En sistema circulatorio puede llegar a darse trombosis venosa y arterial, y en el sistema urinario se pueden llegar a dar cálculos de los riñones, obstrucción de uretres y fístulas, que las fístulas se denomina a la conexión anormal de dos partes del cuerpo, que eso es producto de lesiones o producto de cirugía. Por último, tendremos lo que serían las conclusiones. Con la elaboración de este trabajo de investigación quedan claros los beneficios de los aportes creados, ya que ayudan al mejoramiento de la comprensión y la importancia de su estudio en el área clínica. De igual forma, el conocimiento de todo lo que ocurre en el organismo y cuáles mecanismos fisiológicos se ven afectados cuando se tiene esta patología es de suma importancia debido a que ayuda al manejo, el cómo actuar ante esta posible enfermedad y los tratamientos que se pueden adquirir. Cabe mencionar que en el caso de la colitis ulcerativa crónica, su mecanismo fisiológico afectado se presenta principalmente en lo que sería el sistema digestivo, en el sistema inmunológico y en el nervioso. Además, es una patología en la que se deben tomar en cuenta los estudios clínicos que se le practican al paciente, debido a que es una enfermedad en la que no existen registros confiables de la causa que la origina. Y para concluir, nos pareció importante generar algunas recomendaciones a los pacientes que cuentan con colitis ulcerativa, las cuales serían que deben ser vacunados contra la gripe y el neumococo, se deben hacer revisiones periódicas con colonoscopía para descartar un cáncer de colon. Tienen también un mayor riesgo de osteoporosis, por lo que deben ser evaluados al respecto periódicamente. Y por último, deben evaluarse periódicamente, de igual forma, los valores de hierro por si necesitaran algún suplemento. En las siguientes diapositivas, tenemos las referencias bibliográficas que tomamos en cuenta para realizar este trabajo. Y muchas gracias por su atención. Ok, vamos a dejar de compartir.
Esperamos que el video haya estado lo más claro posible. Si se filtran sonidos que no estaban, digamos, con respecto a la presentación, pues nos disculpan. Ustedes saben que lo que sería teletrabajo y lo que sería cursos virtuales, esos son tipo de cosas que nunca se trata de evitar, pero no se evitan del todo. Entonces ahí disculpen si el sonido no es nítido, si se escuchan cosas que no se deben de escuchar. Pues los momentos no son perfectos y son cosas que llegan a pasar. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, agradecemos la retroalimentación. No sé si las compañeras tienen que decir algo más. Muchas gracias por la atención.